Díganos si nos escuchan porque estamos estrenando micrófono y pues parece ser que hubo por ahí una mala conexión, pero no sé. Puedes checar Estoy, ahí si nos estoy verificando yo si también. estamos si estamos ¿sí? Ya regresamos y ahora sí se escucha. Pues Ok. Wendy, vamos a regresar un poquito al CD, porque Sí. si digo cassette no vas a entender, tú eres mucho más joven que yo. Y bueno, estamos aquí con mi querida amiga y colega Wendy. Wendy, gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Y hoy vamos a estar hablando de algo muy interesante, algo que Wendy tiene pues mucha experiencia en el trabajo con niños, con papás, con familias. Y pues qué bueno que estás aquí, Wendy. Un placer. Es un gusto saludarlo, maestro, y un honor para mí que en algún momento de la vida nos encontramos en otro ambiente en el que yo Claro. aprendí muchísimo Claro, de usted y que claro. formo parte de lo que ahora soy en mi formación como profesional de la salud mental. Pues muchas gracias. Yo me siento muy feliz cuando veo chicos como tú que alguna vez pues tuve la oportunidad de compartir en un aula y ahora verlos mis colegas hasta se me pone chinita la piel y me da mucho gusto. Bueno, voy a darles el currículum de Wendy para que ustedes sepan pues quién les está hablando. Pues Wendy, si diera todo tu currículum, Wendy, me llevaría toda la hora. Pero voy a decir como que creo que lo más importante para que la gente que nos escucha pueda ver que la información que nos vas a compartir es meramente de una profesional como tú lo eres. Gracias. Pues Wendy es licenciada en psicología, con especialidad en psicología clínica, con un enfoque de terapia familiar, amigos. También tiene entrenamiento en bioética, que tiene que ver con la importancia de la ética en todos los seres humanos, no solamente en las profesiones. Tiene entrenamiento en terapia cognitivo-conductual, tiene entrenamiento en educación socioemocional, tiene un diplomado en psicoterapia de parejas y muchas cosas más. Gracias. Y bueno, da terapia, conferencias, cursos, si lo quieren contratar, hoy es el momento. Gracias. Y bueno, vamos a estar hablando hoy sobre, yo lo definí así, Wendy, ¿es pareja, tu pareja? Porque es muy importante, a veces puedo estar con una persona y pareciera que no es pareja, es como, ¿qué tan importante es esto para la armonía y el desarrollo evolutivo del niño en obviamente sus procesos cognitivos, en sus procesos emocionales y hasta físicos, ¿verdad? Y pues bueno, si me permites, voy a saludar porque luego se me enoja. Claro. Un saludo afectuoso a mis amigos del grupo Carso que han estado comprando este libro, gracias amigos a las empresas que lo han adquirido para sus trabajadores. Me siento muy feliz por este apoyo que ustedes están dando a este libro, a mis amigos del Instituto Mundial de Psicología Holokinética, a mi maestra en España, a mi amigo Roger en Argentina, a Emerson en Brasil, a Patti en Bolivia y así todos amigos. Gracias, sé que nos ven en repetición y bueno, ella es mi amiga Wendy y cuando quieran invitarla también a ella, va a dar una conferencia. A mis amigos del Colegio de Psicólogos del Sur de Tamaulipas, felicidades a la maestra Miroslava que acaba de tomar posesión como nueva presidenta, ¿verdad Marta? Mi presidenta. Sí, felicidades. Felicidades maestra, gracias también. Y bueno, a todas las personas que han estado viniendo por el libro, han estado viendo la República, muchas gracias. Bueno, creo que tu esposo tuvo muy buena mano porque fue el que me hizo la primera entrevista. Qué gusto, me da muchísimo para gusto. este libro y bueno, gracias. Y pues bueno, vamos a empezar, Wendy. Fíjate que una de las preguntas que teníamos aquí en el inbox, porque lanzamos por aquí las copié para tenerlas, era la inquietud de una mamá que decía que su hijo es muy inteligente, pero no encuentra cómo motivarlos para hacer las tareas. Tiene 10 años el chico, para hacer las tareas ahora en esta cuestión. Dice que a raíz de la pandemia, creo que es normal, ¿no? La mayoría de los niños en este cambio significativo, o sea, sí impacte en sus estados emotivos y obviamente emocionales
y válgame también para la ejecución de sus tareas. Y ella me dice que qué podría hacer, que quizá de tu experiencia le pudieras compartir, qué podría ser como, a lo mejor no como una terapia, pero sí como alguna estrategia o principios, como primeros auxilios. Compártenos, Wendy. Sí, como comenta, es una realidad lamentablemente la que estamos enfrentando con, bueno, pues que cada vez son más nuestros niños y adolescentes que pues se sienten desmotivados, que se sienten hasta cierto punto cansados. En terapia me ha tocado atender en este periodo a últimas fechas adolescentes porque se encuentran completamente desmotivados para realizar sus tareas, sus trabajos, se sienten demasiado abrumados por la carga que esto implica, por el número de horas que pasan por la mañana frente a la computadora tomando clases y bueno, terminan y todavía, bueno, pues la tarea, ¿verdad? Claro. Seguir todavía sentados haciendo tareas, entonces esto ha sido muy abrumador. Y desde esta perspectiva, yo invito a los padres cuando se acercan a mí a preguntarme acerca de esta situación que están viviendo, pues yo de entrada les digo, tenemos que abordarlo desde la empatía con nuestros niños y adolescentes. Claro. Es complicado o sería hasta cierto punto inhumano el pedirles, hazlo porque lo tienes que hacer y no te quejes aparte de ello. Y cuando lo abordamos desde la empatía, desde decirle, entiendo que te sientes muy cansado, entiendo que extrañas a tus amigos, que ha sido diferente, que puedes tener emociones como tristeza, enojo, frustración. Ahí ya le estoy ayudando a mi niño o adolescente a identificar las emociones que se están generando a partir de esta nueva situación. Entonces, cuando yo le doy la pauta para reconocer qué es lo que está sintiendo, él puede hacer como que este clic para darse cuenta, es verdad, me siento frustrado, me siento enojado. Le estamos enseñando a ponerle un nombre a esta emoción. Entonces, ya desde la empatía, que nuestro niño o adolescente se sienta comprendido por mamá o papá, entonces ya podemos llegar al siguiente punto. Buscar los momentos en que nuestro niño o adolescente se encuentre más receptivo. Y les voy a compartir una experiencia que me ocurrió a mí con mis hijos. Como por la mañana yo me dedico a la docencia, estoy precisamente en ello ocupada en la mañana y entonces no puedo ponerlos a clase cuando corresponde, ¿verdad? En la mañana. Son pequeños aún, no puedo dejarlos así como que frente a la computadora e irme, entonces afortunadamente la escuela en la que ellos están pues da la oportunidad de que por la tarde la maestra vuelva a dar la clase, o sea, no es grabada, vuelve a dar la clase. Al principio, bueno, pues muy entusiasmados, buscando estrategias pedagógicas y todo, colocamos todo dispuesto, pero yo observaba que mis hijos estaban muchísimo más cansados, fastidiados, ya con un poco de sueño, ya por ahí de las 5 de la tarde que era la clase, y entonces para nada receptivos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Busqué hacer cambios, buscar que la clase de la mañana me la pasaran grabada para que a mediodía, terminando yo mis clases aproximadamente a la 1 de la tarde, yo los pusiera después de un snack, ojo también con esta parte, a ver que no sientan hambre, porque volvamos al punto inicial, la empatía. Si yo inicio a realizar un trabajo, alguna tarea, con hambre, con sueño, con fastidio, pues evidentemente no voy a rendir cognitivamente, físicamente, es básico. Entonces, les doy un snack antes de, porque ya es hora como de una colación, y luego la clase, y créanme que me ha dado muy buenos resultados. Entonces, en resumen, ¿qué podemos hacer? Abordar desde la empatía a nuestros niños y adolescentes, ayudándolos a reconocer las emociones que están despertando en ellos por la situación de las clases en línea, del exceso de tareas, etcétera, y posteriormente buscar el momento, observarlos, o sea, observar muy claramente para ver el momento del día en el que ellos se encuentran más receptivos, que no están tan cansados, que no tienen hambre, y entonces buscar ese momento para realizar sus tareas. Y si bien es cierto, no es un error en el que pudiéramos caer como padres el reforzar todas las conductas, pero en esta situación específica de pandemia, yo sí los invito a reforzar cada una de las clases con algo muy sencillo, sin cosas materiales, no se necesita gastar, simplemente tiempo, el que tú les ofrezcas. Mira, vamos a hacerlo, yo voy a estar aquí contigo, yo te voy a ayudar, y terminando
vamos a hacer esta actividad juntos. Eso es un reforzador social importantísimo para ellos, el reconocerles lo bien que lo hicieron, el empeño que pusieron en su clase, y yo les aseguro que con esto van a poder observar, a lo mejor no de la noche a la mañana un cambio positivo, pero paulatinamente vamos a obtener buenos resultados. Claro, gracias, Wendy. Creo que es muy, muy clara y muy específica tu explicación. Y bueno, pues ahí está. Esperamos que hayas contestado la pregunta. Creo que sí, y hasta le diste mal. Oye, Wendy, una de las cosas que desde la vez anterior que no pudiste estar con nosotros por la conexión y todo lo que pasó, una de las preguntas más constantes era, parece increíble, la pregunta es, si de verdad afecta las discusiones entre la pareja. Y una de las cosas que yo puse en el flyer del eslogan de esta transmisión era precisamente es pareja tu pareja. Y entonces, básicamente, Wendy, ¿en qué áreas? Me queda muy claro que cognitiva, emocional, afecta las discusiones y los gritos y los malos entendidos en la relación, que en todas las hay, pero básicamente de una manera como muy, muy práctica y visible, ¿qué nos podrías comentar desde tu experiencia cuando quizá algún pequeño llega contigo, algún adolescente, y obviamente empiezas como que a ver la historia del chico y a descubrir que el conflicto tiene que ver con una, pues a lo mejor mala comunicación afectiva entre los padres, ¿no? O conflicto. Coméntanos, por favor. Claro, sin duda esto impacta directamente en el desarrollo socioemocional del niño. Es muy evidente cuando las discusiones son explícitas, es decir, que hay gritos, que hay maltrato, que hay alcoholismo, por ejemplo. Ahí es muy evidente y siento que sería un poco redundante el marcarlo. Pero un aspecto muy importante también que algunos padres omiten y que me ha tocado tener también en el consultorio como en terapia de pareja, es que algunos padres admiten que su relación está completamente fracturada, por no decir rota, que incluso están pensando o están ya iniciando el proceso de divorcio, pero que no quieren separarse, o sea, es decir, físicamente en que uno vaya a una casa y el otro a otra, y que el niño vaya a donde legalmente o ellos han acordado que así sea, por temor a que su hijo sea afectado por esta situación de la separación física. Y entiendo y desde la empatía trato de comprenderlos como madre, como profesional. Yo les puedo, o lo que les recomiendo es que por más que tratemos de ocultar, cuando no hay amor, cuando nuestra relación ya se ha roto, cuando está dañada, aunque tratemos de ocultarlo, aunque tratemos de aparentar frente a los hijos que todo está bien, ellos tienen una sensibilidad para percibir el amor de papá y mamá, o sea, el amor que hay entre ellos, así como el amor que hay hacia los hijos. Tienen una sensibilidad para percibir cuando algo no anda muy bien entre ellos, y es este tipo de relaciones en las que está implícita esa distancia emocional entre los padres, la que en ocasiones llega a afectar, pero los padres, obviamente con la mejor intención de no dañar a sus hijos, creen que esta es una buena alternativa. Entonces es una sugerencia, una recomendación que yo siempre le hago a los padres. En ocasiones es mejor que cada quien siga de manera paralela, pero a distancia, con sus vidas, sabiendo o comunicándole a su hijo de manera clara y precisa, de acuerdo a su edad, que el amor y el acompañamiento y la confianza y la cercanía ahí va a estar de papá y mamá, pero que esto es lo mejor para la familia, reiterándoles siempre el amor y cuidando mucho nuestras palabras en cuanto a la pareja. Si algo afecta a los niños es oír a mamá hablar mal de papá y oír a papá hablar mal de mamá, lo cual se da en la mayoría de las ocasiones cuando la relación, como comentaba, está ya fracturada. Entonces, definitivamente es algo que debemos de cuidar muchísimo y tomar acciones concretas por el bienestar de nuestros niños. Claro. Fíjate, Wendy, que en alguna ocasión, hace mucho tiempo,
en algún momento en una sesión de terapia, también una de en este caso la chica, me decía que los niños decían, pero mamá, todo está bien, ¿por qué se van a separar? Entonces, básicamente como que de repente también cuando ocultas lo que está pasando, etcétera, etcétera, pues es un impacto emocional para el niño, porque dice, bueno, yo como que todo lo veía bien y qué sucede, ¿no? Entonces creo que la honestidad, pues sobre todo la honestidad con los hijos, cómo está la situación, qué está pasando, pudiera en algún momento dado a lo mejor no resolver, pero sí ayudar que no sea el impacto traumático tan fuerte. Bien, otra de las preguntas que en la semana teníamos, a ver, déjame ver, por aquí las tengo, para Wendy. Bueno, tengo saludos, Carmelita, abrazo, bendiciones, doctor Raúl, hola Carmelita, saludos, gracias por estar aquí. Vero Cas, ya se escucha, dice Vero Cas. Vero también estudió en la universidad donde tú estuviste. Excelente, colega. Por ahí nos está viendo. A ver, aquí tengo. Okay. Saludos al doctor Héctor Salama de la Universidad Gestal de América. Abrazo para mi querido maestro. Yo tengo una niña de 8 años y ha notado que cuando su papá está en casa, él se va 15 días y regresa 15 días. Pero cuando su papá está en casa, como, bueno, no sé, obviamente de tu experiencia con los chicos, la niña le empiezan a salir como ronchitas. Y ya la llevaron con el dermatólogo, la llevaron pues con otros especialistas de la alergia y básicamente se le calma un poco. Pero ¿qué crees? Cuando su papá no está, no tiene nada. Entonces la pregunta es si esto es obviamente psicosomático. Y pues creo que todo apunta que sí, ¿no? Sí. Híjole, aquí pues no tenemos suficiente información para poder como que dar en el clavo o responder con exactitud a cuál sería la causa, pero digo, esto es algo que se observa. Claro. En los niños, digo, esta situación es en cuanto a una reacción como de tipo alérgico, que más bien sería una somatización, claro. Pero me ha tocado, yo que siempre he trabajado en la escuela, que en estas dinámicas familiares de papás que se van y luego vienen por un periodo de tiempo por su trabajo, a mí me ha tocado lo contrario, que cuando papá está, los niños, mamá reporta que no hacen caso, que no quieren hacer la tarea, que no quieren cumplir con sus obligaciones, porque lo toman como un periodo de fiesta, de relax, porque aquí es un papá pues que a lo mejor llega y dice, bueno, solo vengo ni 15, ¿verdad? Porque el tiempo en que se trasladan luego en el viaje, vengo 10, 12 días, pues no vengo a regañarlo en esta semana y media que voy a estar, entonces llegan a ser un poco permisivos. Eso es lo que en mi experiencia me ha tocado. Aquí estamos viendo un caso que a lo mejor sería la inversa. Tal vez papá es más rígido en cuanto a las normas, en cuanto a las reglas de lo que él está acostumbrado cuando papá no está, y esto le genera pues mucha ansiedad y pudiera ser que está somatizando esta ansiedad mediante la cuestión de estas ronchitas que comenta. Entonces, sí revisar por ahí. ¿Y esto cómo se solucionaría? Bueno, mucho diálogo entre mamá y papá para buscar el punto medio, para buscar el equilibrio entre la implementación de reglas y que éstas sean permanentes, es decir, que no haya picos o cambios tan dramáticos en la estructura familiar cuando está y cuando no está papá, para que el niño o niña no se sienta tan abrumado. Claro, otra de las cosas también es muy importante que, fíjate, yo recuerdo, imagínate, yo apenas empezaba a estudiar la licenciatura y andábamos en las escuelas hablando sobre la labor del psicólogo. O sea, que no tiene nada que ver obviamente con el área de la psiquiatría, y yo creo que aún es importante que sigamos hablando de esto, Wendy, de que llevar a mi hijo al psicólogo o con el terapeuta de lenguaje o de lo que necesite, no quiere decir que no es penoso, vamos, y aún en nuestro tiempo en pleno siglo XXI, eso a veces llega a ser como un prejuicio. Entonces,
En este caso, bueno, yo recomendaría que llevaran al niño para que a lo mejor hicieran una buena evaluación Así es. psicológica y ver qué es lo que está pasando. Igual a lo mejor no es tanto por la cuestión de su papá, quizá a lo mejor sí hay una cuestión ahí de la dinámica biológica o de la dinámica también, y que bueno, les recomiendo vaya. Sí, definitivamente, porque no podemos tomar a la ligera. Ya para que exista una somatización, quiere decir que el malestar emocional que el niño está experimentando o la niña, sí es lo bastante significativo. Entonces, no podemos o no debemos más bien dejarlo pasar por el bienestar y su desarrollo, para que tenga un desarrollo óptimo. Claro que sí. Gracias, Wendy. Espero que hayamos contestado esta pregunta. Yo creo que sí. Marta, ¿tenemos ahí algún saludo, alguna pregunta ya contigo? ¿En el otro? ¿No? Okay. María Yolanda Lara Duarte. María Yolanda, ¿está conectada? Un saludo. Saludo para María Yolanda. Gracias. Pero ya, Carmelita. Carmelita ya. A ver, aquí no se ve. Son los que. Ok, gracias. Me aparecen. Aquí se me ocurría, también pudiera ser que, por ejemplo, a lo mejor no es tanto que el papá tenga tanto la influencia, sino a lo mejor la relación que entre ellos se da. Claro, por supuesto, o sea, tal vez hay algo ahí que esté estresando al niño, ¿no? Tal vez lo que ve o la interacción que ellos tienen, la comunicación, el tipo de comunicación que ellos están llevando a cabo. Fíjate que eso es muy complicado a veces, el que de pronto un papá viaje mucho tiempo, entonces llega y se cambia la dinámica. Así es, cambia entonces, por completo. Lo que bien decías, puede ser que a mí mismo me pasó, yo trabajé mucho tiempo para plataformas marinas y me iba hasta, no sé, un mes, regresaba y todo era pachanga, las pizzas, las hamburguesas, y su mamá, no. Entonces todo cambia, ¿no? Cero regaños. Sí, como de vacaciones, ¿no? Como bien decías. Sí, sin duda alguna aquí lo que nos corresponde como padres es siempre estar viendo, yo siempre lo ejemplifico así, o lo digo, estar viendo como desde afuera, el ser capaces de visualizar cómo nos estamos hablando, cómo estamos interactuando, cómo están percibiendo nuestros hijos, porque ellos desde muy pequeños empiezan a darnos ciertas señales de lo que escuchan. O sea, ellos a veces interpretan a lo mejor una pelea porque simplemente estamos haciendo, no sé, una broma sarcástica entre adultos que entendemos o se sobreentiende que es una broma, pero para ellos no. A mí me ha pasado que mis hijos escuchan que mi esposo y yo estamos hablando fuerte y yo, ay, no, hombre, te pasas. Y ellos dicen, es una broma, pero serios. Y nosotros volteamos de inmediato, sí, claro, mi amor, es una broma, pero para ellos a veces hay que clarificar muy bien esos mensajes que en ocasiones tenemos entre mamá y papá. Claro. Oye, Wendy, una de las preguntas que tengo aquí, que en la semana llegó en el inbox, me llamó la atención y obviamente te la comento. Esta chica de 14 años, una chica de 14 años, que de pronto tiene presente neuresis, 2-3 días y después no, 2-3 días y después no. Entonces, pues la recomendación creo que sería primero que la viera pues de ginecóloga, ¿no? ¿Qué está pasando? O algunos estudios biológicos, pero la señora en la misma pregunta dice que ya la llevaron, que si es un factor psicológico y que bueno, no sé si nos gustaría comentar por dónde que pudiera estar pasando. La señora es su hija única y vive con ella nada más. Su esposo se fue hace, creo que 2 años. ¿Qué edad tiene la? Tiene 14 años. 14 años, sí. Bien, aquí sí ya se descartó, por ejemplo, algún problema anatómico de la vejiga, si ya se descartó, por ejemplo, se me fue ahorita el nombre, pero hay una hormona que es la que regula, o sea, que por la noche no haya estas micciones. Entonces, si ya se descartó la parte biológica o la parte fisiológica, entonces habría que revisar un factor psicológico. Ella se encuentra entrando en esta etapa crucial que es ya la adolescencia. Si bien la pubertad se presenta desde los 10 años aproximadamente, en las mujeres en ocasiones desde los 9, pero los cambios psicológicos más significativos ya empiezan y emocionales empiezan precisamente
a los 13, 14 años. Entonces habría que revisar mucho cómo anda en hábitos del sueño, si está durmiendo correctamente. Habría que revisar, por ejemplo, también la cuestión académica, o sea, tal vez si es en este momento, probablemente se siente tan abrumada por la cuestión de las clases en línea que esto está detonando en que ella esté cruzando por, no sé, a lo mejor ansiedad, depresión, y que esto esté llevando también a que esté padeciendo esta enuresis. Pudiera ser a lo mejor también alguna cuestión de su físico. En ocasiones pasa también que las adolescentes son demasiado punitivas o demasiado autoexigentes en cuanto a su físico, y esta es una de las fuentes de estrés más comunes en los adolescentes, la autoimagen. Como está en desarrollo, ellos por un granito ya se acaba el mundo, o porque a lo mejor ahorita con la pandemia, exacto, con la pandemia subimos de peso porque comemos más, hacemos menos ejercicio, y esto también pudiera ser a lo mejor un detonante de ansiedad. Entonces ahí sí, si ya se descartó la parte fisiológica, la parte médica, entonces sí sería ideal el hacer una valoración psicológica para identificar exactamente qué es lo que está pasando para que se presente esta situación en ella. Claro, gracias, Wendy. Wendy, compártenos un poco, en otra de las preguntas, decía una persona, ¿qué podemos hacer para armonizar, obviamente, nuestra relación de pareja? Porque sucede que de pronto llega el bebé, hay que cuidar al bebé y se descuida al marido, eso es lo que pensamos los maridos. Así es. Entonces, desde tu experiencia profesional, obviamente, y personal, ¿qué le recomendarías a las personas? Es complicadísimo, y voy a hablar ahora sí ya, como dice mi maestro, desde la parte profesional y desde la parte pues, de mamá esposa. Otra, ¿no? Los libros, ahora sí, si nos vamos a la literatura, obviamente plantean que la relación de pareja, bueno, pues debe de cuidarse muchísimo, que debemos siempre tratar de fomentarla. Si bien el amor es un sentimiento que, bueno, pues pasa por varias etapas hasta que lleguemos al amor maduro, al amor que nos lleva a florecer interiormente y ya también en conjunto con la pareja. Pero algunas parejas actualmente confunden este amor con la pasión o el enamoramiento. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando pasa esta etapa del enamoramiento, pasa la atracción física, ese flechazo de Cupido que luego decimos coloquialmente, ¿verdad? Cuando te enamoras y lo ves todo color de rosa, y de pronto se casan y a lo mejor pasa un año, o a lo mejor se casan y pues ya viene bebé en camino, que también puede ser una situación que actualmente ocurre con frecuencia. Bueno, pues a lo mejor sienten así como que ese cambio drástico en cuanto a que esa luna de miel en la que se encontraban, donde hay besos, abrazos, el contacto físico, y ahora ¿qué pasa? Hay un bebé en medio. Entonces sí es bastante complicado, sobre todo en relaciones donde pues los hijos no fueron planeados, en situaciones donde a lo mejor pues tuvimos hijos nada más porque hay que tener hijos, porque es lo que la sociedad nos presiona, de que si ya tienes tal edad te tienes que casar, si ya te casaste tienes que tener hijos, ¿verdad? Entonces de pronto nos dejamos llevar por ello, y en este tipo de situaciones es donde más repercute la llegada de los hijos. En todas las relaciones, también las relaciones fuertes o las relaciones maduras, pero bueno, ¿qué estrategias? Se recomienda siempre el darse un tiempo para la pareja. Es decir, es bastante complejo, y yo como mamá de gemelos pequeños se los puedo asegurar que es muy complejo porque absorben mucho de nuestro tiempo, sobre todo en los primeros 5 años de vida, en donde la independencia del niño, su autonomía, apenas está en desarrollo, y dependen muchísimo en la mayoría de los casos de mamá. Digo, también hay familias en donde papá desempeña mucho este rol involucrado en la crianza, pero culturalmente en México, bueno, recae más en mamá. Entonces sí, de pronto se complica mucho el equilibrar esta parte de la atención que le doy a mis hijos, y no nada más la atención, el cuidado, o sea, el supervisar, el cuidar, el bañarlos, alimentarlos, etcétera, y la parte del marido. Entonces siempre es importante darse un espacio, buscar construir una red de apoyo, es decir, que la hermana, que la abuelita, que la mamá, que pudiera
ayudarnos a decirles, cuídamelo 2 horitas, Sí, sí, 3 sí, sí. horitas para Me voy al irnos. cine. Exactamente, digo, bueno, ahorita el cine como que no puede Bueno, ayudar, no, es pero un una decir, ¿no? cenita, si no queremos ir a un restaurante por cuidarnos todavía mucho, bueno, en casa, pero algo tranquilo, comprar, mujeres no cocinen, señores tampoco, entonces, pero comprar una Sí, sí, cenita sí. bien rica, para disfrutar, ¿verdad? Porque si no, Claro, bien cansada de cocinar y luego, claro, bueno, claro. digo, hablo desde mi experiencia, Sí, ¿verdad? claro. Hay mujeres que les encanta cocinar, pero bueno, algo que no genere un desgaste, sino que sea algo Por que se supuesto. disfrute desde su elaboración. Entonces, Sí, claro. este simple detallito ya genera un cambio. Tomarse una copita con la pareja, platicar, o sea, es algo que nutre y que fortalece muchísimo. Tratar de hacerlo lo más a menudo posible. Claro. Pues ahí está, chicos, la recomendación. Y hay que hacerlo. Sí, gracias. exactamente. Bien, ¿a quién tenemos aquí? A ver, déjame ver. Soraya Hernández está aquí con nosotros. Saludos, Soraya. Un Gracias por abrazo. estar aquí. María Yolanda Lara. Hola, María Yolanda. Saludos donde quiera que estés. Gracias por estar aquí conectada. Te saludamos. Y bueno, Wendy, otra de las cosas es precisamente la autoridad. Es decir, yo digo una cosa y mamá dice otra. ¿Cuánto afecta esto a los niños, obviamente en su desarrollo evolutivo, emocional, cognitivo? Cuéntanos. Son muchísimos los factores en contra, o más bien las consecuencias, más que factores, las consecuencias que podemos tener en contra o perjudiciales cuando no estamos en sintonía en cuanto a reglas, estructura, límites, papá y mamá. De entrada, ¿qué genera? Confusión en el niño. Es decir, ¿por qué papá no lo permite y mamá sí? ¿O por qué me prometieron que la sanción iba a ser tal y ya cuando se llegó el momento no lo cumplieron? ¿Por qué me amenazan siempre con que me van a castigar y el niño se da cuenta que llorando o explotando así en llanto y en un berrinchazo, con tal de que no llore, bueno, ya, está bien, esta vez no? Es decir, esta parte de no cumplir lo que prometemos para bien, o Claro. es decir, un premio o una sanción a la conducta del niño, repercute muchísimo en la confusión que él va a ir teniendo. Esto por una parte, en cuanto a no unificar criterios de crianza. Y otro elemento importante también es, y que yo he observado, es que en ocasiones se minimiza la figura contraria. Claro. Es decir, le restamos autoridad involuntariamente, inconscientemente, a papá o a mamá, dependiendo de cada familia. Cuando nada más mamá o papá es el que asigna consecuencias, es el que marca por dónde sí, por dónde no, qué es lo correcto, qué no, entonces empieza el niño a reconocer solamente como figura de autoridad a uno de los padres. Y esto a veces lo hacemos no nada más quien toma la batuta, sino también la otra parte en ocasiones por no querer o por querer evadir un conflicto o por pensar, no, es que si yo les llamo la atención o les marco alguna conducta inadecuada, pueden pensar que no los quiero o no me van a querer. Y entonces, ¿qué pasa? No, le voy a decir a tu mamá, o le voy a decir a tu papá. Claro, claro. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí ellos mismos se están restando autoridad, porque el mensaje que le están enviando al niño es, yo no tengo la autoridad suficiente para asignar una consecuencia. Aquí es papá o aquí es mamá quien asigna consecuencias o quien autoriza o no autoriza. Entonces, ojo con esta parte importantísima, estar en sintonía, el que papá y mamá tengan una plática previa en cuanto a lo que sí permitimos siempre y a lo que no permitimos siempre, para evitar crear esta confusión en los niños, y que en la adolescencia es cuando eso truena, Sí. Preparados, porque en la adolescencia es cuando empieza a repercutir de manera negativa esta sensación ambivalente de los niños en cuanto a la autoridad. Claro. Fíjate que hay otra pregunta, pero esta también se me quedó así, porque bueno, antes de ser psicólogos somos personas que no hemos vivido. De pronto, también bueno, quizá ahorita igual se agudiza por la pandemia, pero de pronto en una casa está mamá, la abuelita
el papá y la abuelita dice que sí, la mamá dijo que no. Sí. Y una pregunta que me recomendaron que no, obviamente voy a respetar el nombre, pero que qué puede hacer para no herir, pues, a la Susceptibilidades. abuelita, ¿no? Ajá. Que la abuelita, pues, son permisivas, ¿no? Ujú. ¿Qué podría recomendar? O sea, un diálogo, una comunicación afectiva, pero tú cuéntanos, Wendy. Sí, bueno, aquí tenemos dos situaciones. Una donde viven todos juntos, ¿Sí? donde hablamos de que es una familia donde vive a lo mejor aparte de mamá y papá, o a lo mejor solo mamá, con los hijos, y a lo mejor abuelita, abuelito, etcétera. Ahí, como en este caso, abuelita está fungiendo también como una autoridad, ahí convendría el abordar estos temas de crianza no cuando la situación se está presentando. Claro. Es decir, evitarlo porque cuando lo abordamos en el momento de crisis, como acaba de decir, somos personas que tenemos emociones y entonces pudiéramos decir cosas Claro. que no queríamos decir, o cosas que llegan a herir o a ser malinterpretadas por la Claro. otra persona. Entonces, de preferencia que esto se hable previamente, en un momento donde no hay tensión, en un momento de tranquilidad, hablar acerca de, oye, ¿sabes Tómese qué, un mamá? cafecito. Exacto, ¿sabes qué, mamá? Sí. Percibo que el niño o la niña como que está un poco confundido porque observo tal conducta. Ujú. Y yo creo que es porque pues en ocasiones cuando yo le pongo una consecuencia, pues tú le dices que Claro. no, y entonces esto a lo mejor lo confunde. Entonces, ¿cómo ves si buscamos el punto medio? Porque obviamente las abuelitas en ocasiones perciben que las mamás a lo mejor castigan de más o no sé. Entonces, si estamos viviendo juntos, entonces tenemos que asumir las consecuencias de vivir juntos. Claro. Entonces, así como le pedimos a mamá que me lo cuide, pues también le doy un poco de autoridad o mediana autoridad porque está interviniendo en la crianza. Claro. Entonces, escucharla y que también lo que abuelita quiera aportar para la crianza y que sea tomado en cuenta. Claro. Eso por una parte cuando vivimos bajo el mismo techo. Familias en las que no vivimos bajo el mismo techo, ahí omita todo lo que se mencionó anteriormente. Es decir, abuelita y abuelito están para apapachar. Claro. Entonces ahí yo que les digo, me pasó una vez en la escuela, Ok. que me decía una mamá, hablaba con mamá y papá, porque el niño no seguía indicaciones, no quería trabajar, entonces empezó mamá, no, pues es que cuando le preguntaba cuál era la dinámica familiar, me decía, no, pues aquí saliendo de la escuela, como yo salgo tarde del trabajo, mis papás pasan por él y pues lo llevan a su casa y yo ya llego como una hora después, que ya salí del trabajo, de que ellos llegaron, y me incorporo, comemos juntos y pues nos quedamos un ratito y yo, ok, ¿como cuánto ratito? Y ella me dice, pues como una hora, hora y media, y yo, ok, y el papá de volar No. dice, no es cierto, licenciada, Sí. no es cierto, se van hasta las 6, 7 de la Pues noche sí, todos ahí se los quedan. días. Dice, Claro. se van ya incluso hasta después de la cena, o sea, Claro, se van claro. a la casa nada más a dormir, o sea, el Sí. papá, él como que teniendo otra visión de que la situación era que, pues, no vivían juntos, es decir, Claro. no es la situación que comenté en un inicio, sino que estamos alterando la dinámica del niño, porque entonces ahí yo, mamá, quiero establecer mi estructura Claro. en un terreno que no es el mío, es la casa de los abuelos, donde no hay ley, donde los abuelos están para consentir. Claro, claro. Entonces mi sugerencia con ellos, sutilmente, claro Sí, está, sí. fue la recomendación de que, bueno, si por cuestión de trabajo los abuelitos tenían que ir por ellos, entonces, pues sí, ¿verdad? Recibir la ayuda, como decíamos, es importante tener una red de apoyo importante, sobre todo en la familia, pero entonces ir por ellos a la escuela, que comieran y terminando de comer, muchas gracias, el besito, la bendición, Claro. y cada quien para su casa, Sí. para que en tu terreno, en tu área, se cumplan tus reglas, tu estructura, y entonces esto no llegue a confundir al niño. Claro. Cuando abuelita y abuelito conviven 1, 2 días a la semana con los niños, no pasa absolutamente nada, porque Claro. los niños perfectamente identifican que es una dinámica en casa de abuelitos y otra completamente diferente con papá y mamá. Entonces, Claro. esta sería la recomendación en estos dos escenarios. Claro, gracias, Wendy. Saludos para Lizeth Alemán.
Lizzy Alemán, hola, perdón, me rehúso a usar lentes. Un Hola, abrazo, Lizzy. Lizzy. ¿Quién más? Sí. Lizzy, hola, saludos para Es ella. Lizzy. Martita. Un abrazo, Lizzy. La ¿Quién? maestra Martita. La maestra Martita, una Un de abrazo. nuestras editoras. Martita, aquí está el libro. Ella fue es Marta. Marta Rodríguez. Rodríguez. Ah, ¿sí, Marta Rodríguez? Sí. Ay, sí, mi Ella nos maestra. apoyó con Mi las amiga. primeras ediciones, Ay. puntos, comas. Si nos está viendo, le mando un abrazote, yo la quiero mucho. Sí, ahí está. Es un amor de maestra. Así es. Una Sí. amiga mía. Trabajamos juntas. Ah, bueno, ¿ves? Bueno, saludos, maestra. Oye, otra de las inquietudes, Wendy, ha sido cómo manejar los duelos de un niño o quizá un adolescente. A mí me pasó que de repente pierdes tu mascota. Ujú. Y bueno, obviamente sabemos que la depresión, la tristeza se manifiesta con los cambios de conducta. Pero, Ujú. ¿qué podrías recomendarle a estas mamás que están pasando por esto? Que, no, pues me decía una mamá, ¿qué le digo? Se fue al cielo. ¿Y qué le digo? ¿No? Sí. Cuéntanos, Wendy. Bien, bueno, pues aquí hay diferentes perspectivas, obviamente, dependiendo de diferentes autores, pero con la que yo comulgo más, bueno, en inicio, perdón, hablo mucho, maestro, creo, No, ¿verdad? no, al contrario, no te preocupes, Bien, yéndonos- para eso veniste, para Gracias. platicarnos, ¿verdad? Perdón, yéndonos un poquito a la antesala. Es mi opinión muy personal, ¿verdad? Yo creo que las mascotas son una herramienta educativa y formativa, más bien más que educativa, formativa para nuestros niños. Claro, Porque la mascota va a ayudar al niño a entender muchas cosas que a lo mejor si no la tuvieran no podrían. ¿Como cuáles? Como el tener la responsabilidad en sus manos de otro ser vivo. Porque Claro. al niño, obviamente, si él la pidió, desde ese momento en que la pide, le podemos establecer el acuerdo de que, ok, va a llegar a esta casa bajo ciertas condiciones en las que tú vas a estar involucrado en alimentarlo, en limpiar, en bañarlo, en su cuidado, etcétera, etcétera. Entonces ya desde ahí le estamos asignando una responsabilidad que, si bien es cierto, pudiéramos suplirla con ordenar su cuarto, con ayudar a la limpieza de la Claro. casa, pero no es igual porque es un ser vivo con el que Claro. va a crear una conexión importante afectivamente Claro. hablando, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva. Aprenden mucho acerca de el amor, no nada más a papá, mamá y hermanos, sino en general a la naturaleza, a los seres vivos. Yo sí observo mucha diferencia entre las personas que no son tan fan de las mascotas con Claro. las que sí, en cuanto a esta parte de la naturaleza, ¿verdad? Claro. Entonces, digo, esta parte también es algo muy, muy formativo para nuestros niños. Y está directamente lo que hacia la pregunta del duelo en las mascotas. Es el primer acercamiento cuando no ha habido una pérdida significativa en Claro, nuestros niños. claro. Es decir, el niño va a perder a alguien que él, en su realidad de niño, ama. Ujú. Es decir, a lo mejor pudieran pensar, ay, ¿cómo se va a amar a un Te gato compro o otro- amar a otro un perro? gato, ¿no? Exacto. Sí, sí. Pero si nos vamos un poquito a lo que es el amor en esencia, ellos viven un amor auténtico a su mascota. Entonces, cuando lamentablemente llega a morir esta mascota, bueno, pues es su primer acercamiento a la muerte. Entonces, Claro. ¿qué debemos hacer? Hablar de la muerte con los niños. En ocasiones se piensa de manera, bueno, pues por falta de información, que el no hablar con los niños de la muerte es lo mejor, cuando en realidad estamos poniéndolos o colocándolos en una burbuja que tarde o temprano se va a Claro. romper y que van a caer de golpe a la realidad. Entonces, el hablar de la muerte, el hablar de que cuando morimos ya no sentimos nada, ya no se respira, los ojos ya no se van a abrir, no es que esté dormidito, porque ha pasado, Claro. yo no trabajo ya en la práctica privada con niños, solo con adolescentes y adultos, Claro. pero he platicado con colegas y me dicen, fíjate que estoy trabajando con este niño porque no se quiere dormir y está teniendo terrores nocturnos, porque la explicación que le dieron sus papás cuando la abuelita se murió fue que estaba dormidita. No, pues. Entonces, ¿qué Pues ocurre? sí. El niño ya tenía una aversión a dormirse, porque él decía, Claro. a ver, si mi No, abuelita queda se quedó todo. dormidita y yo me Claro. duermo, ¿qué tal si ya nunca despierto? Claro. Entonces, inconscientemente y obviamente sin el deseo de generar un daño a nuestros hijos, porque Claro. obviamente qué padre va a querer dañar a sus hijos, pero estos mensajes iban generando mucha confusión en ellos. Entonces, abordarlo desde la perspectiva de que la muerte es para siempre, que no es algo de lo que se vaya o sea, no es algo reversible. Claro, claro.
Pero, ¿cómo podemos compensarlo? Bueno, hablando de que le quedan los buenos recuerdos, los momentos y que su mascota va a vivir para siempre en su corazón y en sus recuerdos, hablando ya de manera simbólica. Entonces, esta parte puede llegar a que poco a poco el niño vaya viviendo su proceso y a entender que la muerte, lamentablemente, duele, pero es parte de la vida. Sí, y fíjate que yo recuerdo, bueno, mis hijos estaban chicos, pero murió un perro muy querido, hicimos lo enterramos, todos le hablamos, y fue muy sanador, o sea, sí. Creo que hay que tomar muy en serio, como bien decías, esta conexión afectiva del niño, incluso el adolescente, sí. con su mascota, ¿no? Otra cosa, Wendy, las peleas. Nos preguntaron qué hacer con la maldición de Caín y Abel, como quien dice. Sí. ¿Qué podrías recomendarle a las personas precisamente que van a ver en repetición o ahorita, ¿no? Precisamente subí un video hace tiempo a mi página, voy a aprovechar el comercial, es psicoterapeuta Wendy Orduño en Facebook. Subí un video que realmente ha sido de los que más respuesta de las personas ha tenido, y fue precisamente en torno a esto, a cómo manejar las peleas entre hermanos, o sea, como padre, como autoridad, cómo manejo las peleas con los hijos. Y bueno, aquí considero que es básico el mantenernos en una postura neutral como adultos. Es decir, si yo me involucro en esa discusión de hermanos y tomo partido, o me involucro y yo ya me engancho emocionalmente con ello, híjole, o sea, ya vamos a hacer que el problema, en lugar de parar, crezca todavía más. Entonces, aquí las estrategias van a variar mucho dependiendo de la edad de los hijos. Es decir, si estamos hablando de niños pequeños, poner atención, porque en ocasiones, digo, y me ha pasado, siendo completamente honesta, estamos tan ocupados trabajando, las labores de la casa, etcétera, que no, mamá, es que mi hermano, sí, o sea, ignoramos, cuando en realidad lo idóneo, lo que va a edificar, es que tú voltees a verlos y preguntes, a ver, ¿qué pasó? O sea, con esa simple pregunta, ellos ya se sienten escuchados y perciben que lo que está ocurriendo, el adulto, que es una figura importante para ellos, le está asignando la atención que ellos desean. Entonces, ¿qué está pasando? Y empezamos a escucharlos. En la mayoría de las ocasiones, cada uno va a creer que él tiene la razón. Entonces, buscar la parte de mediar. Invitarlos a jugar por turnos. Si no se logra jugar por turnos, bueno, como decimos, esa decisión salomónica de que mejor te lo quito. O sea, es decir, te lo quito y vamos, pero no te lo quito desde que te lo quito para que explotes, no es mira, ¿qué te parece si en lo que se calma lo vamos a guardar y lo vamos a poner aquí un momento, cuando ustedes ya estén más tranquilos y estén dispuestos a llegar a un acuerdo, yo se los regreso para que puedan usarlo primero uno y luego el otro. Claro. O sea, es decir, pero es muy diferente abordarlo de esta forma a un te lo quito para que explotes y como un castigo por pelear. Entonces, esta parte. Otro elemento muy importante que yo les compartía en cuanto a este tema es el evitar darle una carga emocional a la pelea de los niños desde la perspectiva o utilizando palabras como no se peleen, son hermanos y se deben de querer. Claro. Es decir, ellos se aman, pero las peleas son parte de su convivencia, son parte del aprender a solucionar conflictos. Entonces, cuando yo le envío este mensaje a mi hijo, a mi niño, a mi niña, entonces yo le estoy diciendo o estoy sembrando la idea de que, si me peleo es porque no lo quiero. Y entonces empezamos a crear por ahí también sentimientos encontrados en nuestros niños o adolescentes. Hablando ya de adolescentes, importantísimo, fomentar muchísimo el respeto, el estar muy al pendientes como padres para evitar burlas. Si como padre yo hago burlas o yo hago comentarios de acuerdo o con un enfoque a, por ejemplo, a su desarrollo, a que su cuerpo está cambiando o a que te empieza a gustarle una niña o niño, entonces si yo hago bromas en torno a las etapas propias de la adolescencia o a las vivencias propias de la adolescencia, ¿cómo voy a pedirle yo que entre ellos haya un respeto o que no haya este tipo de burlas? Que es lo que he observado que principalmente se presenta en los adolescentes. Ahí ya no es tanto el pelear por objetos, aunque sí se llega a dar, pero es más el me molesta, se burla, no respeta mi espacio. Entonces vigilar mucho como padres que se dé esto para que así propiciemos un ambiente
de respeto, de cordialidad, y cambiar el nada más no se peleen por el respeto, es decir, vamos a respetarnos, respeta a tu hermano, respeta a tu hermana, y de esta manera marcamos muy en claro qué es lo que les estamos pidiendo, Claro. qué valor estamos marcando al solucionar ese conflicto. Claro, claro. Gracias, Wendy. ¿A quién tienes preguntas allá, Marta? No hay. Ya saludamos a Soraya Hernández. ¿Sí, Ya, verdad? Ok. sorry. Muy bien. Si tienes tú ahí en De las tus seguidores que quieras saludar a alguien, lo tengo compartiste, las- ¿verdad? Sí, lo compartí, pero me parece que los comentarios Aparecen aquí también, ajá. ¿verdad? Ok. Amigos, estamos platicando con Wendy Orduño, quien es psicóloga clínica, psicoterapeuta, familiar, de pareja, adolescentes, adultos. Wendy, danos unas últimas recomendaciones. Otra de las cosas también, que las preferencias. O sea, me decía una vez una mamá, es que es inevitable, no sé por qué. Y entonces normalmente, no sé desde tu experiencia, pero como que protegemos al que creemos que es más débil. Y entonces, pues no nos damos cuenta de eso, Sí, ¿no? claro. ¿Cómo poder evitar esto? Ok, fíjense, aquí es algo que genera mucha culpa en los padres, porque por ejemplo, si tú le dijeras a un papá o una mamá, ¿cuál es tu hijo favorito? No, ninguno, Claro, porque claro. genera culpa, genera rechazo. Entonces, la negación, ¿a qué nos lleva? A cegarnos. Entonces, si yo no soy capaz de ver hacia qué hijo Claro. estoy enfocando mayor protección, o hacia qué hijo estoy enfocando una mayor ayuda, o si no estoy identificando con qué hijo me identifico más porque a lo mejor es más parecido a mí, o porque a lo mejor cumple más con lo que yo deseo en cuanto a mi estructura o a mis esquemas mentales. Si yo no soy capaz de darme cuenta, entonces puedo caer en que mis acciones me lleven al favoritismo. Claro. Pero cuando yo me doy cuenta y digo, yo percibo que este hijo, esta hija necesita más ayuda y que en ocasiones se la tengo que dar, pero estoy consciente de ello, es decir, la ayudo o tengo ciertas consideraciones con ella o con él, pero lo estoy haciendo conscientemente. Entonces, ¿a qué me lleva esto? A que yo lo haga, pero a lo mejor yo tome otras acciones que van a servir como de protección en cuanto a hablar con su hermano o hermana y decirle, con tu hermana o hermano hice esto, pero porque está apenas aprendiendo a ser más independiente, o porque le cuesta más realizar sus tareas de manera autónoma, o sea, le cuesta más hacerlo solo, entonces por eso le estoy ayudando, pero esto es solo un proceso, cuando lo logre, lo voy a soltar igual que a ti. Claro. Es decir, este simple comentario, esta simple comunicación hacia el otro hijo puede marcar la diferencia, pero ¿qué implica esto? Un trabajo, un reconocer por qué hijo siento más inclinación por lo que sea, Claro. porque es más vulnerable, porque a lo mejor encuentro Se parece más a él. Exacto, por Claro, lo que sí, sea. sí, sí. Entonces, cuando yo lo logro identificar, entonces ya puedo trabajarlo. Porque recuerden, el negarlo nada más no ayuda para nada. O sea, el decir, no, yo igual, No, yo, claro. o sea, la pregunta o el darnos cuenta no va encaminado a quien amas más, o sea, porque eso sería algo ilógico. Claro. Obviamente los amamos por igual. Estamos hablando ya de situaciones que como personas, emociones, percepciones que experimentamos de manera, en Claro. ocasiones o muchas veces, involuntaria. Claro, claro. Bien, voy a aprovechar que estás acá, Wendy, quiero que nos compartas esto. En mi trabajo terapéutico, con adultos obviamente, he descubierto a lo largo de pues, todos estos años que he venido practicando la psicoterapia, que los roles de niños se convierten en el papel del adulto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos el rol de un niño, el paño de lágrimas, la pareja, el médico, el psicólogo de mamá, el alcahuete de papá. Entonces, esto increíblemente se convierte en un papel en tu vida que después te conflictúa en tus relaciones contigo mismo, etc. ¿Qué se podría hacer, Wendy, para evitar, obviamente, que mi hijo sea mi paño de lágrimas, que mi hijo sea mi pareja, y Sí. que sea el niño invisible, etcétera?
Sí, bueno, aquí primeramente implica muchísimo un trabajo personal, es decir, el que yo me dé cuenta de que mis acciones, mis comentarios hacia mi hijo lo están alejando de su rol de hijo. Es Claro. decir, el que naturalmente o ya es en cuanto a biológicamente, los hijos van a depender de cierta manera de los padres para su desarrollo óptimo. Entonces, cuando yo pierdo de vista esto y debido a que yo me siento vulnerable, debido a que a lo mejor yo me siento herida, me siento a lo mejor deprimida, lastimada, a lo mejor porque estoy llevando a cabo una crianza sola, porque hay una ausencia física o emocional de la pareja, y entonces esto me genera demasiado conflicto, pero no me doy cuenta, o tal vez trato de negarlo, y entonces ¿qué pasa? Inconscientemente yo voy asignándole un rol a mi hijo que no le corresponde. Entonces ahí hacer un alto y revisar un poquito mi narrador interno para revisar Claro. esa parte de, a ver, si yo quiero desahogarme, pues busco a mi hermana, si no tengo hermana, pues a mi amiga, a mi mamá, a la vecina, Claro, échese ahí una platicadita fuera de la casa Sí, con sí, la sí. vecina, pero es decir, pero que no sea mi hijo, porque mi hijo está en una etapa del desarrollo, aunque estemos hablando de un adolescente, al cual le va a impactar muchísimo el escuchar de mamá o de papá siempre la queja o siempre el comentario negativo, siempre o tratar de, o más bien impregnarlos de esta perspectiva de la vida negativa. Claro. Entonces sí implica muchísimo trabajo personal. Entonces yo sí invitaría a las personas que se sientan identificadas con esta parte, el recibir un acompañamiento Claro. para poder superarlo y entonces que pueda su hijo realmente tener ese rol de hijo, el cual Claro. está para ser nutrido, para ser protegido y guiado en su desarrollo. Claro, pues hay mucho que platicar, Wendy, porque también hay el niño que está en el fuego cruzado, en una guerra Sí. feroz entre la pareja, pero bueno, Ujú. tendrás que volver a ver. Amigos, estamos hablando con Wendy Orduño, quien es psicóloga clínica, psicoterapeuta, niños, adolescentes y parejas. Y bueno, Wendy, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, de verdad, gracias por tu compartir. Creo que va a ser de mucha utilidad para nuestros amigos que han estado en la transmisión y compártanlo, recuerden que esto es gratis, recuerden que profesionales como Wendy y otros colegas que han venido vienen con mucho amor a compartir su experiencia profesional y personal y bueno, tómenlo, compártenlo si sienten que no es para ustedes y adelante. Quiero invitarles para la próxima semana, vamos a estar hablando sobre violencia pasiva y activa con mi querido amigo Carlos Domínguez, quien ustedes ya lo conocen. Los invito el próximo viernes a las 6 de la tarde. Y pues bueno, Wendy, ¿algo más que quisieras decirnos? Antes que nada quiero obsequiarte esto. Ay, gracias. Gracias por estar aquí, te lo voy a regalar. Gracias. Y bueno, con mucho gusto y Y agradecimiento. con mucho cariño lo ¿Vale? recibo y es un honor realmente. Muchísimas gracias. Como les comentaba a un inicio de esta charla, me siento muy honrada, muy feliz porque el maestro Raúl fue mi maestro en mi formación como psicóloga en la licenciatura en psicología y fue uno de los maestros de quien aprendí grandes cosas, un pilar en mi formación como psicóloga. Entonces me siento muy honrada de que me haya invitado el día de hoy a compartir con él esta tarde. Gracias, Wendy. Muchas gracias. Pues bueno, eso es para ti, Gracias. para mi querido amigo que por ti lo conocí, Francisco. Así y es. bueno, Ay, gracias. sí. Gracias, Muchísimas gracias. Marta, gracias por el apoyo, por estar ahí en lo técnico, porque no llegaba Eder. Y pues bueno, amigos, cuídense mucho, les mandamos un abrazo en nombre de la familia del Centro de Especialidades Psicológicas. Wendy, gracias una vez más. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Un abrazo, que estén muy bien. Sí, chao.